queremos hacer este pequeño programa usando pues este canal de la parroquia y hacerlo como usando para ello la palabra de Dios, sobre todo la palabra que nos está siendo dirigida en estos días de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer ese pequeño párrafo y vamos a comentarlo a la luz de las manifestaciones, mensajes de Nuestra Señora. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer a la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, amigos que nos siguen desde sus casas, desde distintos lugares y países a través de este canal de YouTube, hemos querido tomar como base este texto de los Hechos de los Apóstoles para tratar el tema de la pandemia y el tema de la situación actual del Papa. Queremos presentar a todos la pandemia como, según los mensajes de Nuestra Señora, sobre todo los mensajes de la Reina de la Paz y del movimiento sacerdotal mariano, ella la ve, no la pandemia como la vemos aquí en esta tierra, como la ven las fuerzas de este mundo, muchas veces las fuerzas antirreligiosas, sino la pandemia como la ve Nuestra Señora. Lo primero que tenemos que decir es que la Virgen tiene una idea totalmente diferente de la pandemia a como la vemos aquí los integrantes de la Iglesia militante y las fuerzas, digámoslo así, antirreligiosas. ¿Por qué una idea totalmente diferente? Porque la Santísima Virgen no ve la pandemia como un mal decisivo ni para la Iglesia ni para la humanidad. Nadie mejor que la Santísima Virgen pues sabe que no es la primera pandemia. Pandemias ha habido a lo largo de la historia muchísimas. Recordamos, por ejemplo, la pandemia del año 47 después de Cristo, conocida como la pandemia antoniana,
donde verdaderamente la iglesia naciente, que ya empezaba a conquistar con su amor por Cristo y su fe, la ciudad de Roma, pues se lució, la iglesia se lució durante esta gran epidemia antoniana. ¿Por qué se lució? Porque pues hizo todo lo contrario de lo que actualmente han hecho muchos integrantes de la iglesia. Es decir, fue al encuentro con las fuerzas de la fe, la oración, puso en movimiento toda la maquinaria de la caridad, la esperanza, la fe, y realmente asumió la actitud que Cristo en el Evangelio asumía ante los leprosos. De ahí todos nosotros entendemos que si la iglesia en este momento no asume o asume una actitud diferente, asume ante la pandemia una actitud diferente de la que Cristo asumió ante el problema de la lepra, la iglesia pues se está saliendo del contexto del Evangelio. La actitud que la iglesia y los hijos de la iglesia tendrían que asumir en este momento con la pandemia es exactamente la misma actitud que Jesús asumió ante el problema de la lepra. También para la lepra, que era la gran enfermedad infecciosa del Antiguo Testamento y del inicio del Evangelio, pues también era una enfermedad que ya había sido reglamentada por las autoridades de ese momento. Había también una distancia establecida, lo podemos ver en el libro del Levítico, y había también pues lo que los judíos llamarían una sana distancia, y a ninguno le era permitido pues acercarse a un leproso violando esa cantidad de metros que había que mantener de distancia. Igualmente pues existían estas lo que hoy en día llamaríamos cuarentenas para los leprosos, pero pues eran cuarentenas perpetuas, generalmente por toda la vida, porque ninguno se curaba de la lepra a no ser que recibiera un milagro de Dios. Entonces habían normas antirreligiosas mucho más drásticas, ejercidas a nombre de la religión, pero que Jesús llamaba antirreligiosas. Jesús en el Evangelio viola todas esas normas, e impone ante esas situaciones infecciosas el imperio de la caridad y de la compasión, y lo pone como norma directriz para cualquier presencia de lepra en el futuro o en la vida de la iglesia o en los fieles o en personas que aún no profesando la fe pues se acerquen a estos enfermos de lepra. El imperio tiene que ser, la primacía para el trato a esas enfermedades, tiene que ser la confianza por encima del pánico, la caridad por encima de la normatividad, la fe
por encima, y la espiritualidad por encima de la materialidad. Si nosotros, desobedeciendo las enseñanzas de Cristo y del Evangelio, damos un trato preferencial a la materia por encima del espíritu, nosotros estamos cayendo en una idolatría de la vida física. Ningún católico debería poner en estos tiempos de pandemia la materialidad, los intereses físicos y temporales por encima de los espirituales y de los eternos. El gran problema con esta pandemia es que para salvar la vida física se está matando la vida del espíritu. Entonces, al matar la vida del espíritu para salvar la vida física, se está cayendo en una actitud antirreligiosa y en una idolatría de la vida física y de la salud. Nadie puede poner a nombre de Dios y de la religión la vida temporal, la vida física, por encima de la vida eterna y la vida espiritual, y nadie puede matar la vida del espíritu y la vida sobrenatural para salvar la vida física. Todo eso nos da a entender que el problema con esta pandemia no es la pandemia como tal, sino la utilización que se está haciendo de la pandemia. Esta pandemia está siendo utilizada por fuerzas antirreligiosas, masónicas, sionistas, ateas, materialistas, como una forma de opresión del mundo, y como nos lo dice Nuestra Señora, el problema no va a ser la pandemia como tal, el problema va a ser o está siendo la utilización de la pandemia. Las pandemias llegan y pasan, también esta llegó y pasará, pero las consecuencias de esta utilización de la pandemia por el gobierno único mundial, por las fuerzas masónicas, por la secta secreta, está dejando en la sociedad y en el mundo consecuencias desastrosas a nivel espiritual, muerte espiritual, que es la que preocupa a la Santísima Virgen María, muerte espiritual, ruina económica, pánico, condenación de las almas. Ese es el verdadero problema que está creando esta pandemia, y es el que preocupa a la Santísima Virgen. La Virgen, ella desde el principio nunca ha querido pronunciarse en lo referente a la pandemia como un problema. Ella se está pronunciando en contra de la utilización de la pandemia. Por eso ella desde el principio no quiso mencionar esa palabra, sino que más bien ella definió el problema diciendo que Satanás reina. Satanás reina. ¿Por qué reina? Porque está utilizando la pandemia para oprimir, para cerrar iglesias, para desacralizar y asumir actos de irreverencia
hacia la Eucaristía y hacia las cosas sagradas. Esta pandemia le está pegando a la Eucaristía. Esta pandemia está matando espiritualmente a las personas. Esta pandemia está enfriando el fervor de la iglesia. Esta pandemia está creando un mundo que ya no practica la religión. Un mundo que ha caído en la idolatría del materialismo, ha caído en el ateísmo teórico y práctico, y que está matando a las almas. Y eso es lo que preocupa a la Santísima Virgen. Para la Virgen, siguiendo el modo como ella ve la pandemia desde el cielo, la pandemia no es un problema. El problema para ella es las almas que se perderán y que se condenarán eternamente a causa de la pandemia. Ese es el problema. O sea, aquello hacia lo cual la Virgen nos está abriendo los ojos y llamando la atención es a la utilización de la pandemia en manos de fuerzas satánicas, de la secta secreta, del gobierno único mundial, que está utilizando la pandemia para matar las almas, para impedir el ejercicio de la fe, para desacralizar la Eucaristía, para cerrar las iglesias. Esas acciones van a dejar en la iglesia, en el mundo, consecuencias desastrosas y que sí preocupan a los del cielo. A los del cielo no les preocupa tanto los que mueran o no mueran a causa de la pandemia, porque si no morimos por la pandemia, moriremos por otra cosa. Si no morimos ahorita por la pandemia, pues moriremos dentro de unos años por otras enfermedades, por la vejez, porque ya nos llegó la hora de morir. Entonces, morir a causa de la pandemia no es una preocupación para los del cielo. Lo que es una preocupación para los del cielo con motivo de la pandemia es la utilización de la pandemia con fines satánicos, pervertidos, anticrísticos. Eso es lo que está preocupando al cielo. ¿Por qué eso está preocupando al cielo? Porque es que eso está causando muertes espirituales, porque es que eso está desacralizando la Eucaristía, porque es que eso está cerrando iglesias, porque eso está impidiendo el ejercicio de la religión, y eso afecta a las almas en su vida espiritual. La masonería ha intentado promover el lema de que todo lo que han hecho este gobierno único mundial, con el cierre de iglesias, con la desacralización de la Eucaristía, con el aprisionamiento ideológico del Papa, de las conferencias episcopales, es a fin de salvar vidas, pero es que a ninguno le es lícito salvar vidas matando vidas espirituales. Entonces eso es lo que preocupa a la Santísima Virgen, que se está queriendo salvar vidas matando vidas espirituales. Se está queriendo salvaguardar
vidas de esta tierra, sumergiendo almas en el infierno. Se está queriendo resolver el problema idolatrando la vida física por encima de la vida espiritual. Y eso pues es lo que nos pone en una situación de pandemia única en la historia de las pandemias, porque nunca en la historia de las pandemias una pandemia había sido utilizada tanto por las fuerzas anticrísticas, por los masones, por la secta secreta, por el gobierno único mundial, para sus fines de pegarle a la iglesia, pegarle a la religión, destruir todas las religiones. Entonces, creo que aplicando la lectura con la cual iniciamos este programa, debemos, al igual que San Pedro y San Juan, salir de la cárcel cibernética que nos ha sido creada a través de esta pandemia y romper las cadenas con las cuales ha sido atada la iglesia. Esas cadenas son el pánico por encima de la confianza. Con el pánico por encima de la confianza se está encadenando a la iglesia, se está matando a las almas, se está caminando hacia consecuencias dramáticas después de la pandemia. Esas consecuencias dramáticas después de la pandemia serán la quiebra económica, el yugo con el cual la masonería, la secta secreta, el gobierno único mundial están dominando al mundo en este momento con el pretexto de la pandemia, es el yugo del pánico. Y el yugo del pánico se impone, como dice la Santísima Virgen, cuando ya no hay fe, cuando ya no hay fe. Por eso la Santísima Virgen desde el principio propuso para este tiempo de pandemia la verdadera medicina, que es la de la conversión y la del cambio del corazón. Esa respuesta de la Santísima Virgen y ese análisis de la pandemia, proponiendo ella como medicina a la pandemia, la conversión, el cambio del corazón, nos da a entender que en este yugo que está dominando el mundo, que es el yugo del pánico, del miedo, hay culpabilidad y dolo en los hijos de la iglesia. Algunas personas en estos días me decían, pero es que ¿cómo podemos ser nosotros culpables de estar siendo dominados por el pánico? Sí, está siendo, hay una culpabilidad y una responsabilidad, porque la persona que es dominada por el pánico y que pone el pánico por encima de la confianza y de la fe, es una persona que no ha vivido la conversión. Si para afrontar la pandemia hubiéramos vivido la conversión, el cambio del corazón, el despertar de la espiritualidad, el regreso a la oración, el ayuno, entonces esas fuerzas que están dominando al mundo nunca nos hubieran dominado con el yugo del pánico. Si ellos lograron su intención y su propósito satánico, fue porque nosotros no reaccionamos con la conversión, el cambio del corazón, el ayuno, la penitencia. Entonces, el verdadero problema en esta pandemia, según la visión de la Santísima Virgen María, es
no haber reaccionado ante la pandemia con la conversión, el cambio del corazón, porque la Virgen no le tiene miedo al virus como tal, sino a la manera como se está utilizando el coronavirus, cómo se está utilizando y para qué se está utilizando, para apanicar. El virus como tal, pues matará a la misma cantidad de gente que todas las pandemias a lo largo de la historia han matado, pero el pánico, que es consecuencia de una pérdida de la fe y de una falta de confianza en Dios y de no asumir la medicina para la pandemia propuesta por la Santísima Virgen, que es el ayuno, la conversión, el cambio del corazón, la confianza, la adoración eucarística, el despertar religioso, el pánico, con todas esas facilidades de encontrar un mundo que ya no cree, un mundo que ya no tiene confianza, que ya no ha querido proponer como medicina a la pandemia la adoración eucarística, la apertura de las iglesias, la confianza en Dios, el pánico en un mundo así, pues se hace fuerte y tendrá consecuencias desastrosas, como lo dice Nuestra Señora, consecuencias que no serán tanto, como dicen los masones, muertes humanas, sino que será pérdida de las almas, que será quiebra económica, que será ruina, que será estrés, depresión, suicidios. Esas van a ser las verdaderas consecuencias de la utilización que se le está haciendo a la pandemia. La recesión económica mundial, el suicidio, el materialismo, la pérdida de las almas. ¿Cómo han podido estas fuerzas anticrísticas obtener ese tipo de resultados pervertidos, satánicos? Pues porque los católicos fueron débiles en su fe, no supieron reaccionar con la conversión, el ayuno, la penitencia, el cambio del corazón, la adoración eucarística, la confianza en Dios, la solidaridad, la fraternidad. Si se hubieran propuesto esas medicinas desde el principio, la fraternidad, la confianza en Dios, la solidaridad, el ayuno, la conversión, el yugo con el cual el anticristo ha querido dominar al mundo sirviéndose de la pandemia, que es el yugo del pánico, pues no hubiera tenido efecto, como lo hemos visto en el pequeño resto remanente. El pequeño resto remanente, el pequeño resto fiel, supo reaccionar ante la pandemia poniendo en práctica las directrices de la Santísima Virgen, y le fue muy bien porque en el pequeño resto fiel hubo acercamiento a Dios, hubo más confianza que pánico, hubo carisma de curación, hubo abundancia económica, hubo paz en el corazón, hubo felicidad verdadera. Entonces, pues nosotros pensemos en ese mensaje de nuestra Madre, en ese llamado. Ella dice, todavía hijos pueden librarse de la utilización de la pandemia. Y si se libran de la utilización de la pandemia, esta pandemia será para ustedes la oportunidad de conversión que Dios les da, será la oportunidad de regreso a Dios que Dios les ofrece en este momento, será la oportunidad de recuperarse
en su fe, en su espiritualidad, en su economía, en su laboriosidad, en su acercamiento a los demás. Para eso fue permitida la pandemia por Dios, no para destruir el mundo, sino para que encontráramos una ocasión de conversión, una oportunidad de solidaridad, un chancecito de más laboriosidad, para que se rompieran los demás ídolos que ya nos asaltaban antes de que iniciara la pandemia, que eran el consumismo, el materialismo, el ateísmo teórico y práctico, la vanidad, los 7 vicios capitales. Esos 7 vicios capitales estaban dominando al mundo. Dios en su providencia permitió esta pandemia para darnos una oportunidad de convertirnos y de, a través de la conversión, deshacernos de todos esos ídolos, pero no lo entendió más que el pequeño resto fiel. Ahorita nosotros somos ese San Pedro y San Pablo que están en la cárcel de la pandemia y estamos bajo las cadenas que son el pánico, la represión religiosa y la utilización de la pandemia. Empecemos a través de todo este mensaje, pues esa vida que nuestra Madre desea que iniciemos.